En este evento voy a tratar de ser ágil por el condicionamiento del tiempo. Y bueno, el tema que traigo es un tema reflexivo crítico en torno a la planificación de la ciudad de Puebla, en México, durante el siglo XX. Esta investigación estuvo abordada durante mi periodo doctoral, por lo tanto en este momento se encuentra ya en una etapa postdoctoral donde lo que estoy haciendo es tratar de hacer una decantación teórica sobre el tema, ¿no? Que pueda ser finalmente generalizado y replicado en otros casos particulares. Bueno, el título es la producción estatal del espacio, y voy a tratar de hacer primero una decantación teórico-semántica para saber a qué nos referimos con esto, ¿no? Y bueno, ya en mucho Henry Lefebvre habla sobre lo que es la producción del espacio, y en ese sentido él menciona mucho sobre cuáles son las acciones que están sobre las cuestiones, ¿no? Qué es lo que está primando como idea finalmente de lo que se está materializando en cuanto a lo que es el espacio urbano, ¿no? Cuando Lefebvre empieza a desarrollar el concepto de producción espacial, desde mi perspectiva, creo que él empieza a diferenciar de lo que es la producción del espacio de la producción en el espacio. Es decir, lo que él empieza a hacer es una separación de lo que son las materializaciones sobre los ejercicios que se van aconteciendo en esto. En preguntas concretas podríamos decir que estamos hablando de un espacio del para qué es y el por qué es este espacio, ¿no? Y quiénes son los que finalmente actúan sobre el espacio, quiénes son los individuos, quiénes son esos actores que finalmente están ejerciendo ciertas presiones para materializar ciertas ideas que son las que se tienen que ir aconteciendo sobre lo que es el espacio, ¿no? En ese sentido empieza también a darse una diferenciación en cuanto a estos actores, cuáles son las escalas de poder que van siendo intervinientes, ¿no? A partir de esto es que yo construyo finalmente esta idea de la producción estatal del espacio, ¿no? Refiriéndonos principalmente a un agente con un poder finalmente que es el que prima sobre las ideas que son las que se van a ir materializando sobre el espacio, en concreto el espacio urbano. Bien. El trabajo finalmente está desarrollando, tenido como caso de estudio la ciudad de Puebla, concretamente entre el año de 1992 y el año 2012, teniendo como un marco histórico finalmente lo que fueron las reformas neoliberales del Estado mexicano, y en concreto lo que fue desde mi perspectiva la mal llamada reforma agraria, ¿no? Que en muchas discusiones en México le hemos llamado una reforma urbana finalmente, ¿no? Esta reforma agraria dada en 1992 en México, tuvo como consecuencias la desincorporación de la propiedad de la tierra ejidal en lo que es México, ¿no? Esta desincorporación permitió finalmente que tierras ejidales o tierras pertenecientes finalmente a núcleos campesinos, principalmente aquellas que estaban en las periferias de las ciudades en México, quedaran expuestas a lo que eran las presiones urbanas. Ya durante muchas décadas se había venido aconteciendo el traspaso finalmente ilegal de tierra ejidal por parte de los campesinos a manos privadas, pero sin el consentimiento del Estado mexicano. Entonces la reforma de 1992 va a permitir que finalmente la tierra ejidal pueda ser traspasada de manera legal, pero finalmente va a haber una serie de condicionamientos que a la larga van a generar que el usufructo, o más bien la capitalización de toda esta tierra, quede finalmente en manos de los grandes desarrolladores inmobiliarios, o como lo que vamos a ver en este caso, en manos nuevamente del Estado mexicano. En este caso, el corredor que yo analizo es lo que en la ciudad de Puebla conocemos como Angelópolis, que son parte de las imágenes que ustedes están viendo, y que es la periferia poniente de la ciudad de Puebla, y que está finalmente inmersa entre 4 municipios conurbanos. En este espacio lo que se va a acontecer finalmente es una reconfiguración político-territorial que se va a dar a partir de las prácticas de planificación que el Estado, en este caso ya
el gobierno del Estado de Puebla va a ir desarrollando para condicionar el territorio y para quedar solamente en manos de unos cuantos lo que va a ser toda la capitalización, como les decía yo, de toda esta tierra que voy a presentar a continuación. El trabajo finalmente, teóricamente, está abordado a partir de dos grandes, ¿cómo decirlo?, de dos grandes aproximaciones que hago, ¿no? Una es lo que puedo llamar una primera parte, que es un tipo de introducción, y que he llamado como la apropiación diferencial del territorio, para entender finalmente el proceso que se va a gestar a lo largo de estos 20 años, ¿no? ¿A qué nos referimos finalmente con la apropiación diferencial del territorio? Hay dos teóricos que finalmente son con los que me auxilio. Uno de ellos es Roger Brunet y el otro es Claude Refestin, y ellos hablan de dos conceptos territoriales principales, ¿no? El primero habla de una territorialidad restringida y que puede ser entendida como aquella donde se desarrolla, donde existe un espacio que es mío y para mis actividades, ¿no? En ese sentido es lo que podemos finalmente ir entendiendo cómo es que se desarrolla la planificación a partir de ciertos programas de regionalización o que van condicionando las formas de agrupación espacial. En el caso de Puebla, lo que vamos a ver a continuación es cómo se desarrolla una serie de programas que se suceden en un espacio muy corto y que finalmente reconvierten las agrupaciones espaciales que se estaban desarrollando en términos de planificación territorial en el estado de Puebla, y que van a dar pauta para que el ejercicio finalmente de producción del espacio que les presentaré a continuación se pueda ir materializando. El otro, Claude Refestin, lo que nos habla es de una geografía del poder, ¿no? En donde él nos habla de una jerarquía que finalmente se da de poderes y que va a quedar reflejada en los distintos niveles espaciales, es decir, cómo el espacio se va a ir deslizando de lo macro a lo micro para que finalmente se acontezcan los hechos que ahí el poder acaba dictando, ¿no? Como idea de apropiación diferencial del territorio, esto es lo que traigo finalmente a discusión, porque hablamos de un territorio como un escenario operativo de poder, donde se da la construcción de las distintas formas de agrupación espacial. Se desarrolló todo un eje urbano que hoy sobresale sobre el resto de las ciudades mexicanas, pero que tiene como característica que es un desarrollo urbano inmobiliario ejercido o más bien materializado sobre lo que fueron tierras ejidales. Bien, ¿cómo se empieza a dar todo este proceso? Hay una serie de acontecimientos previos a 1992, que es cuando se da la expropiación, la reforma agraria en México, que van a ir marcando finalmente la pauta de cómo se va a ir desarrollando este espacio o esta parte del territorio poblano. Lo que ustedes ven a mi izquierda son las márgenes del río Toyac y lo que era la ciudad de Puebla, los límites de la ciudad de Puebla, y estos dos puntos de acá son la Cholula y el camino hacia Atlisco. Bien, para 1987, estando finalmente operando en condiciones, podemos decirlo así, sin contratiempos, lo que era la carretera libre Puebla, un eje recto que es la autopista Puebla-Atlisco, que es la que tienen abajo, y que va a tener como característica finalmente lo que hasta antes de 1992 el Estado mexicano podía realizar, podemos decirlo así, sin miramientos, ¿no? Que va a ser la expropiación de tierras ejidales, al igual que había acontecido con la recta Cholula. En 1990, y teniendo como antecedente un programa de regionalización en donde la ciudad de Puebla no era el nodo gravitacional, el gobierno del estado lo que va a hacer es incluir en ese programa regional una zona al poniente del municipio de Puebla, que es esa marca que está ahí, y la cual contenía los únicos ejidos que quedaban libres de urbanización en la ciudad de Puebla. Estos ejidos se incluyen en el programa regional finalmente como una forma de desplazar el nodo gravitacional del exterior al interior, es decir, como una manera de simbolizar nuevamente en dónde se concentraba el poder. Así,
finalmente, y con el fin de delimitar una nueva zona de crecimiento urbano y teniendo finalmente como pauta el programa de reservas territoriales que se desarrollaba a nivel nacional, el gobierno del estado de Puebla va a decretar en 1990 esa poligonal que se le conoce como reserva territorial, y en la cual estaban incluidos o estaban inmersos esos 7 ejidos. Eran los 7 ejidos que estaban finalmente repartidos entre la ciudad de Puebla y los 2 municipios conurbados de las 2 Cholulas. Estos ejidos finalmente pertenecían a grupos campesinos, eran las tierras productivas del poniente de la ciudad de Puebla, eran las grandes extensiones, por así decirlo, hacia donde todavía la ciudad podía en algún momento dado crecer, y por lo tanto el gobierno del estado decreta esa reserva territorial. Para 1992, ya teniendo como antesala finalmente la reforma agraria que ya se venía por parte del Estado mexicano, el gobierno del estado va a decretar la expropiación de esos únicos 4 ejidos, de los 7 ejidos que finalmente habían estado considerados en lo que fue la reserva territorial. El gobierno del estado va a decretar la expropiación de esos 4 ejidos, de tal manera que va a crear 2 unidades de desarrollo urbano que van a ser el antecedente o la antesala para lo que va a ser el gran megaproyecto Angelópolis. Bueno, para 1993, ese eje que finalmente es el que les enseño, que es la autopista Puebla-Tlisco, el gobierno del estado va a decretar el cambio de la caseta. Entonces va a trasladar la caseta a 6 kilómetros de distancia, de tal manera que lo que se va a generar es un corredor urbano exprofeso, ¿no? Van a quedar finalmente expuestas todas las tierras ejidales, no solamente de los 4 ejidos expropiados, sino de los 7 en su conjunto, y se va a generar un megaproyecto urbano que va a ser conocido como Angelópolis. Este megaproyecto urbano va a tener, aparte, como caracterización en cuanto a la programación que se va a dar, que se van a sobreponer en su momento 3 programas distintos: el megaproyecto Angelópolis, el programa Centro Poniente del estado de Puebla y el programa subregional para las ciudades de Puebla, Portlancingo, San Andrés y San Andrés Cholula. De tal manera que en 1994 queda finalmente consolidado lo que iba a ser el proyecto de reservas territoriales, que desde 1990 se venía aconteciendo por gobiernos distintos. Lo que venimos viendo finalmente a lo largo de todo esto es cómo el gobierno del estado va realizando un tipo de territorialidad restringida, ¿no? Lo que finalmente Roger Brunet y Claude Ruff van mencionando en sus trabajos, ¿no? Hay un espacio que finalmente se condiciona, hay un marco finalmente o un manto finalmente que va a limitar ciertas áreas y donde se va a acontecer todo un nuevo proyecto urbano. Así, para 1998, ya estando afianzado este programa, se vuelve a ampliar nuevamente la poligonal de lo que es la reserva territorial con 869 hectáreas más, y desde 1998 hasta el año 2012 lo que se va a suceder es una serie de cambios en los usos y destinos del suelo que van a ir poco a poco afianzando este proceso de segregación, de segregación y elitización del espacio, ¿no? Es una manera finalmente de condicionar a partir de un patrón de colores quiénes son los que pueden estar dentro y quiénes son los que pueden estar fuera de. Puedo señalar de manera muy rápida por los tiempos que lo que se va a suceder en Puebla a lo largo de estos 20 años son políticas elásticas, ¿no? Son políticas territoriales elásticas donde el gobierno del estado finalmente lo que va a ir desarrollando es una suerte de estiramiento a través de lo que van a ser los instrumentos de programación, es decir, se pasa de lo macro a lo micro, de tal manera que solo se atiende lo que está dentro de. Hay un discurso finalmente del gobierno del estado para realizar todo este proyecto, sería muy largo de relatar en estos momentos, pero en su momento, cuando se emiten los decretos de expropiación, el gobierno del estado promete a todos estos núcleos rurales, bueno, quiero decirles que finalmente sí hay protestas durante todos estos eventos, hay acciones violentas finalmente para desalojar a los pocos núcleos rurales que finalmente quedaban en esos espacios. Y pero bueno, de acuerdo a lo que se acaba sucediendo, que es una suerte de sujeción especulativa e institucional,
lo que importa finalmente es lo que va a acontecer dentro de ese espacio, ¿no? Hoy día el proyecto Angelópolis es el proyecto inmobiliario más importante de la ciudad de Puebla, sigue desarrollándose todavía sobre tierras rurales, se sigue expandiendo, sigue habiendo una suerte de expulsiones finalmente, hay presión finalmente todavía hacia los pocos grupos campesinos que quedan todavía con tierras ejidales, y lo que se materializa, según algunos investigadores como el Zapatiño en Puebla, es que hay una negación finalmente del Estado mexicano, y en este caso del gobierno estatal de Puebla, de lo que es el campo en la ciudad, ¿no? Tan solo en esta zona que les presenté, que son aproximadamente 10 kilómetros cuadrados, había cerca de 122 localidades rurales con poco menos de 2.500 habitantes cada una, ¿no? Poco a poco cada una de ellas fueron siendo desplazadas, y este corredor urbano agregó en su momento a la ciudad de Puebla un poco más de la quinta parte de lo que era la mancha urbana en su momento. Sergio Mastreta, otro investigador también de Puebla, enfatiza que con lo que ha acontecido y que sigue aconteciendo hasta el día de hoy, lo que se ve en Puebla es un fracaso de la planeación urbana, ¿no? Hay un fracaso porque finalmente se esgrime un discurso urbano finalmente de inclusión de pueblos y comunidades reconocidas, pero que en su momento van siendo desplazadas, o van siendo acordadas, o van siendo empujadas un poco más, y se les va obligando a que se desprenden de la tierra a favor de ciertos intereses inmobiliarios. Bueno, esta última imagen es, yo creo que la que retrata lo que ha acontecido acá. Estuvo colocada muy poco tiempo, tuve la suerte todavía de fotografiarla, ¿no? Les decía yo, el trabajo es muy extenso, es muy difícil explicarlo en 15 minutos, pero como ustedes ven, Lomas se refiere a Lomas Angelópolis, que es el desarrollo inmobiliario más importante de la ciudad actualmente, y donde se materializó todo esto. Para la venta de predios se nos estuvo colocado este espectacular un tiempo, ¿no? No es guapo, pero vivo en Lomas. Y el segundo, que creo que retrata lo que ha acontecido, ¿no? Cada día quedan menos, y abajo dice terrenos que vuelan.